Hola chicos, ya estamos aquí para poder resolver algunos problemas referidos al equilibrio de un cuerpo, de un punto material, ¿no? Vale decir, un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables, ¿no? Antes de empezar con la resolución del problema, vamos a revisar algo de lo que debe cumplirse aquí en este caso, ¿no? Estamos hablando cómo es posible el equilibrio de un punto material, o sea, de una partícula. Bueno, aquí tenemos un caso, ¿no? Un cuerpo, que vendría a ser el punto A, sobre el cual están actuando una, dos, tres fuerzas, ¿no? La tensión de la cuerda AB, la tensión de la cuerda AC y el peso, ¿no? Esas tres fuerzas están graficadas aquí. Y como ya ustedes lo están viendo, si nosotros trasladamos paralelamente a la tensión de la cuerda AB, lo mismo que la tensión de la cuerda AC, de tal manera que esté una a continuación de la otra, junto con el peso deberán formar una figura cerrada. Esa es la condición para que exista equilibrio. Entonces, algo muy parecido nosotros vamos a encontrar aquí, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar y vamos a colocar por acá al, al sistema y vamos a continuación a graficar las fuerzas que están actuando sobre la esfera superior. ¿Por qué sobre la esfera superior? Porque conocemos el peso de la esfera superior. Me dicen que el peso de la esfera superior es 60 newtons, ¿no? Y que se quiere determinar la fuerza con que la esfera inferior empuja o sostiene a la esfera superior, ¿no? Entonces vamos a graficar esas fuerzas. Esas fuerzas que en este caso vendrían a ser, en primer lugar, el peso, ¿no? Dibujamos el peso verticalmente dirigido hacia abajo. Es dato del problema que el peso es igual a, esa magnitud igual a 60 newtons, ¿no? Ya. ¿Qué más? También me están pidiendo determinar la magnitud de la reacción, ¿no? Esa fuerza que ejerce la esfera pequeña sobre la esfera superior, ¿no? Y una tercera fuerza, definitivamente tendría que ser la reacción normal del plano, ¿no? Como ustedes están viendo, esas tres fuerzas están actuando sobre un punto, ¿no? Ese punto le podemos llamar, por ejemplo, el punto A, ¿no? Sobre el punto A. ¿Y qué tiene que cumplirse? Que las fuerzas dibujadas una a continuación de la otra tendrán que formar una figura cerrada, ¿no? Un polígono vectorial cerrado. Entonces vamos a dibujar las fuerzas una a continuación de la otra, empezando por la reacción, ¿ya? Que es, dicho sea de paso, la incógnita del problema, ¿no? A continuación vamos a dibujar al peso, verticalmente dirigido hacia abajo. Es la magnitud del peso conocida, ¿no? Me dice que esa magnitud es igual a 60 newtons, ¿no? Ya. Y a continuación tendríamos que dibujar a la fuerza de reacción normal. Nótese que hemos dibujado las fuerzas en forma consecutiva. Ahí donde termina la normal empieza R, y ahí donde termina R empieza el peso, y ahí donde termina el peso empieza la normal, y se ha formado una fibra cerrada, ¿no? Podríamos trazar una poligonal, ahí está, para que se vea mejor esto, ¿no? Entonces nos están pidiendo determinar la magnitud de R. Pero yo estoy viendo que ese triangulito es un triángulo isósceles. Ahora vamos a ver cómo es que sale eso, ¿no? A ver, vamos a trazar por acá una línea de referencia. Esa línea de referencia está formando acá un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuál es la inclinación de la fuerza R? Esta de acá. Esta línea que está acá es la línea que une los centros de las esferas y dice que forma 60 grados sobre la horizontal. O sea, quiere decir que este angulito mide 60 grados. Por lo tanto, este angulito mide 30 grados, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? La normal. La normal está formando acá un angulito de ¿cuánto? Vamos a ver. Si aquí es 90 grados, si este ángulo es 90 grados, este de acá es 30, entonces este de acá tendría que ser 60 grados, ¿no? Entonces aquí también vamos a encontrar que la normal está formando
un ángulo de 60 grados con la horizontal. Ok, por lo tanto, entonces aquí tenemos 30 grados. Entonces, ¿qué resultó? Un triángulo vectorial isósceles, ¿no? Entonces ya podríamos decir que la magnitud de R va a ser igual a la magnitud de la fuerza de reacción normal, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la fuerza de reacción normal? Bueno, para eso nosotros vamos a mostrar el triángulo notable, ¿no? Que tiene como lados K, el otro cateto K raíz de 3 y la hipotenusa 2 veces K, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cómo sabemos cuál es K y cuál es 2K? Por ejemplo, este angulito que está acá, este angulito que está acá es de 30 grados. Frente a 30 grados es el cateto de menor magnitud. El otro ángulo agudo es 60 grados y aquí está el ángulo recto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. ¿Qué cosa vamos a decir? Vamos a decir que esa magnitud es la mitad de todo. Por lo tanto, acá es 30 y acá también es 30, ¿no? Porque este es un triángulo isósceles, pues, ¿no? A ángulos iguales se le ponen lados iguales. O sea, este triangulito que está en la parte superior es exactamente igual al triangulito de la parte inferior, ¿no? Ahora, frente a 30 grados en el triángulo, ¿qué cateto está? K raíz de 3. Entonces le ponemos ahí K raíz de 3, acá sería K, y la hipotenusa sería el doble de K, ¿no? Entonces ahí, te lo acomodamos mejor. Ya, entonces ahí ya tenemos acá para poder despejar el valor de K. ¿Cuál sería el valor de K? El valor de K se podría determinar dividiendo 30 entre la raíz de 3, ¿no? Y eso, después de racionalizar, se convertiría en, a ver, raíz de 3 por raíz de 3, 3. 30 entre 3, 10. Entonces, esto sería el valor de K, 10 por la raíz de 3, ¿no? Si K vale 10 raíz de 3, entonces ya podríamos decir que la reacción o la fuerza con que la esferita sostiene la esfera superior sería 2 veces K, vale decir el doble de 10 raíz de 3, resultando así entonces que esa fuerza es en magnitud 20 raíz de 3 newton, ¿no? ¿Qué sería la respuesta a este problema, no? Y la alternativa C, clave del problema, ¿no? Esa es la solución de ese problemita, ¿no? Bien, entonces, bien, a continuación vamos a resolver este problema número 2. ¿Qué cosa nos está diciendo este problemita? Este problemita nos está diciendo que debemos determinar el valor de la fuerza 2, ¿no? La fuerza de tensión 2 y el ángulo que define su dirección, en este caso es alfa. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es copiar esa figurita. Bien, y sobre este contenedor, dice, están actuando fuerzas, ¿no? Ya, ¿cuáles serían esas fuerzas que estarían actuando? A ver, en primer lugar tendríamos acá la tensión. La tensión me dicen que es 2000, ¿no? Entonces acá, en primer lugar tenemos a la tensión. Dato del problema, la tensión es 2000. 2000 newtons, ¿no? Ya vamos a obviar la unidad, ¿ya? Para no escribir demasiado. Luego, ¿qué tenemos? El peso. Ya, el peso del contenedor, vamos a dibujar ahí, un poquito más largo, ¿ya? Y le vamos a llamar, a ese peso le vamos a llamar P, P de peso, ¿ya? Mejor lo ponemos acá, ¿ya? Y ese peso es
1400 newtons, ¿no? Entonces vamos a poner ahí 1400. ¿Ya? Y faltarían dos fuerzas más. Una de esas fuerzas sería la fuerza F1 y la otra sería la fuerza incógnita, ¿no? Ya. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a dibujar una figura cerrada, ¿no? Entonces acá está F1 y acá está F2, ¿ya? Entonces vamos a dibujar una poligonal vectorial. Ya, ¿cómo hacemos eso? Ya, primero dibujamos al peso. El peso. Ya, ahí está. ¿Cuánto mide el peso? El peso mide 1400 newtons, ¿no? A continuación del peso vamos a dibujar a la fuerza F2. F2, algo más o menos así. Y a continuación de F2 estaríamos dibujando a la tensión. Y esta sería más o menos así. Me dicen que la tensión tiene una magnitud igual a 2000. Y cerrando la figura, ¿no? Porque existe equilibrio, ¿no? Tenemos a la fuerza F1, ¿no? Entonces, por si acaso, acá tenemos que indicar que hemos dibujado los vectores en forma consecutiva. ¿Por qué los hemos dibujado así? Para que se cumpla la condición, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que la poligonal vectorial formada tiene que ser cerrada, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es pasar este angulito, ¿no? Este angulito de 53 grados, el ángulo que forma F1 con la vertical. O sea, quiere decir que este angulito es 53 grados, ¿ya? Y vamos a trazar una línea de referencia por acá. Y ahí vamos a decir que se está formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, acá este angulito tendría que ser de 37, ¿no? Y frente a 37, ¿qué tenemos? Tenemos 3 veces K, ¿no? Esto de acá sería 4 veces K y la hipotenusa sería 5 veces K. Pero la hipotenusa está representando la fuerza F1, que dicho sea paso es conocida. F1 vale 500. Y entonces ya resultó ahí que esta de acá tendría que ser 300. ¿No es cierto? Ya. Ahora podemos trazar otra línea de referencia por acá y podríamos decir que esto de acá será 400, porque cuando K va, de acá sale que K es igual a 100. Y si K es igual a 100, entonces esto vale 300, ¿no? Por lo tanto, esto vale 100 por 4, o sea, 400. Si eso es 400, ¿no? Y acá tenemos también, ¿qué tenemos también? A ver, tenemos esta porción que mide 1400, ¿no? Lo vamos a poner un poquito más ahí está. Ya, esto de acá mide 1400. ¿Cuánto tendríamos hasta ahí? 300 más 1400, 1700. Y para que completen los 2000, tendríamos que tener acá 300, ¿no? Ya, entonces 300 más 1400, 1700, más 300, 2000, que es justamente el dato del problema, todo esto mide 2000. Por lo tanto, si los catetos miden 3000 y 4000, entonces F2, la hipotenusa, tendría que tener una magnitud igual a 500. Y ese angulito alfa que está aquí, ¿cuánto tendría que ser? Bueno, entonces vamos a decir, la magnitud de la fuerza F2, la magnitud de la fuerza F2 es igual a 500 newtons y la medida del ángulo alfa sería, por estar frente a 4, sería de 53 grados. Esa sería la respuesta al problema y acá tendríamos que marcar la alternativa A, ¿no? Que sería la resolución de este interesantísimo problema que espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido también.
A continuación vamos a resolver el problema número 3. Nos dicen dos bloques A y B del mismo material están conectados por una cuerda ideal que pasa por una polea ideal, sin fricción. Como se muestra en la figura, los bloques tienen la misma masa y están a punto de moverse. Determine el coeficiente de fricción estático entre los bloques y las superficies. Bien, para poder resolver este problema vamos a tener que, en primer lugar, presentarles a esa fuerza de fricción que vendría a ser la debutante en esta presentación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer uso de este grafiquito que tenemos por acá para presentarles a esa fuerza. Ya. Vamos a, en primer lugar, a poner por aquí a un hombrecito que esté empujando tratando de poner en movimiento a ese bloque. Pero supongamos de que el bloque no se mueve. No sé si les habrá pasado, ¿no? Quieren mover una cama, un ropero que está lleno de cosas y no se mueve, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se mueve? Si aquí le estamos aplicando una fuerza. Y si no se mueve, significa que hay equilibrio, vale decir, esa fuerza se está equilibrando con otra contraria. Entonces, esa otra contraria se estaría originando justamente entre las superficies que están en contacto y se va a llamar fuerza de rozamiento, ¿ya? Y como en este caso estamos viendo que no hay movimiento, entonces la fuerza de rozamiento se va a llamar además fuerza estática. Y como el problema dice aquí que los bloques están a punto de moverse, entonces le vamos a llamar máxima, porque habría alcanzado su valor máximo. Y ese valor se podría determinar multiplicando el coeficiente de fricción que existe entre estas dos superficies multiplicado por el valor de la normal, ¿ya? El coeficiente de fricción, ¿a qué se debe? Se debe justamente a las imperfecciones, ¿no? Aquí cuando el bloque que está arriba, vamos a llamarle A, intenta moverse sobre el bloque que está abajo, A se mueve sobre B, ¿qué cosa vamos viendo? Que hay imperfecciones. Y esas imperfecciones están justamente originando un freno, o sea, una fuerza contraria a la acción del movimiento, ¿no? Entonces, es así como nosotros vamos a hacer participar a las fuerzas que están actuando en este problema, ¿no? Bien, entonces vamos a acomodar esta figurita a un lado, ¿ya? Ahí la vamos a dejar y vamos a proceder a copiar esa otra, ¿ya? Para que podamos justamente ejecutar el diagrama de cuerpo libre ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese diagrama de cuerpo libre? A ver, algo así. Ya, empecemos con las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Sobre el bloque A estaría actuando, en primer lugar, su peso. Perdón, la tensión. Bueno, ya dijimos peso. Su peso. Entonces vamos a indicar ahí que el peso del bloque es mg. ¿Ya? ¿Qué más? La fuerza de reacción normal. La fuerza de reacción normal, vamos a indicarla así. Y vamos a decir que estas dos fuerzas son iguales. O sea, acá mg será igual al valor de la normal. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza más está actuando? La tensión del cable. ¿Ya? Vamos a llamarle T. Y como dice que el cuerpo, el sistema está a punto de moverse, significa que no se mueve. Y debemos asumir entonces que aquí hay una fuerza de fricción. ¿Y cómo se determina esa fuerza de fricción? Como ya dijimos, multiplicando el coeficiente de fricción por el valor de la normal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el gráfico de fuerzas, el gráfico de las fuerzas que están actuando sobre uno de los bloques, ¿no? Ahora sí. Listo. Y a continuación vamos a ver cuáles son las fuerzas, cuáles serían las fuerzas que estarían actuando sobre el bloque B.
Una de ellas definitivamente tendría que ser la tensión, ¿no? Entonces dibujamos acá la tensión actuando sobre la cuerda. ¿Qué otra fuerza más estaría actuando? El peso del bloque B, ¿no? El peso del bloque B lo vamos a dibujar vertical, dirigido hacia abajo. ¿Cuál es su valor? Igual que el otro, mg, porque son la misma masa, ¿no? Y a continuación estaría actuando la normal, ¿no? Entonces la normal la vamos a dibujar así. Y nos faltaría una fuerza adicional. ¿Cuál sería esa fuerza adicional que nos estaría faltando? La fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, ¿cómo se determina? La fuerza de fricción se determina multiplicando el coeficiente de fricción por el valor de la normal, ¿no? Pero por si acaso, esta normal es igual a mg, pero esta de acá ya no es igual a mg. Y si nosotros queremos saber cuál sería el valor de dicha fuerza, vamos a tener que manejar la descomposición rectangular, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a trazar una línea de referencia paralela a la superficie del plano y una perpendicular. Entonces aquí tenemos un angulito de 90 grados, ¿no es cierto? Ahora, si la inclinación del plano es 60 grados, entonces quiere decir que este angulito que está acá es de 30 grados, ¿no es cierto? Ya. Y este de acá arriba es 60 grados, por lo tanto este de acá es 30. Entonces vuelve a hacer esto 60 grados. ¿Ya? Ese sería, entonces vuelvo a repetir, este es 60, este es 30, acá arriba es 60, 30, 60, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos frente a 30 grados, tendríamos, vamos a ponerle acá, las componentes del peso sería entonces, una sería hacia abajo, así, ¿no? Entonces acá tendríamos mg por el coseno de, no, por el seno de 60 grados. Y la otra componente, la normal, sería mg por el coseno de 60 grados, ¿no? Entonces, aquí la normal, ya podríamos decir que es igual, la normal es igual, o sea, esta fuerza es igual a esta de acá, ¿ya? Para el equilibrio, ¿no? Entonces sería mg por el coseno de 60 grados. ¿Listo? Entonces creo que ya podríamos establecer las ecuaciones de equilibrio, ¿no? ¿Qué cosa dirían las ecuaciones de equilibrio? A ver, vamos a escribirlo por acá. Para el equilibrio, obviamente del bloque B, porque ya vimos las condiciones para el equilibrio del bloque A, tendría que ser la tensión sumada con la fuerza de fricción, estas dos que van hacia arriba deberían equilibrar esta que va hacia abajo, que es mg por el seno de 60 grados. Ya. ¿Cuánto vale la tensión? La tensión vale lo mismo que esta de acá. Las fuerzas contrarias se equilibran o son iguales, ¿no? El coeficiente de fricción por la normal de A. ¿Cuánto vale la normal de A? Es igual a mg. Entonces acá ponemos eso. La tensión entonces sería el coeficiente de fricción por el valor del peso más el coeficiente de fricción por el valor de la normal. La normal, como ya hemos anotado acá, sería mg por el coseno de 60 grados, ¿no? Y todo esto tendría que ser igual a mg seno de 60 grados, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las posibilidades de poder hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, toda la expresión se podría dividir entre mg, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. ¿Qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando el coeficiente de fricción más el coeficiente de fricción multiplicado por el coseno de 60. Y el coseno de 60 es
un medio, ¿no? Acá al otro lado me queda el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sumando acá podríamos ver esta unidad como 2 medios, entonces habría que sumar 2 medios, perdón, más un medio. Y 2 medios más un medio me está dando 3 medios, ¿no? 3 medios del coeficiente de fricción, igual a la raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hacer una última simplificación y nos estaría quedando la respuesta del problema, que sería coeficiente de fricción igual a raíz de 3 sobre 3, ¿no? Respuesta del problema alternativa B, ¿no? Bien, a continuación vamos a resolver el siguiente problema. Dice, una barra homogénea de peso 100 newtons se encuentra en equilibrio unida en su extremo B a una cuerda ideal, o sea, sin peso, tal como se muestra en la figura. Si el triángulo ABC es equilátero, muy buen dato, parece que aquí no está bien hecho el gráfico. Entonces, estando los puntos A y C alineados verticalmente, ¿cuál es la tensión de la cuerda BC? Bien, hemos visto que este problema se puede resolver de 3 formas diferentes. Nosotros vamos a escoger la más sencilla, ¿no? Entonces, para ello, vamos a seleccionar la figurita. ¿Qué hacemos a continuación? Lo que tenemos que hacer a continuación es graficar las fuerzas que están participando, ¿no? Y una de ellas tendría que ser definitivamente el peso, ¿no? ¿Ya? Que lo podríamos dibujar así, pero también lo podríamos dibujar así. ¿Ya? ¿Por qué tan largo, profesor? Ya vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que señalar que esto es el peso, ¿ya? Y ese peso, por tanto el problema, es igual a 100 newtons, ¿no? Listo. No tan extensa será la gráfica de la tensión, ¿no? Ahí está la tensión, ¿ya? Y la fuerza de reacción que hay acá, porque aquí hay una fuerza, ¿no? Que tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, ¿no? La vertical para equilibrar el peso y la horizontal para equilibrar a la componente horizontal de la tensión. Pero yo digo que esa siguiente fuerza debe estar actuando así, en esa dirección, ¿ya? Vale decir, las tres fuerzas deben ser concurrentes. Este es el punto de concurrencia, ¿ya? Vamos a anotarlo acá. Punto de concurrencia. ¿Por qué es necesario que las fuerzas sean concurrentes? Para que haya equilibrio, ¿no? O sea, quiere decir que si yo si yo le aplico la ley del paralelogramo a la tensión y a la reacción, debe salir una fuerza hacia arriba contraria y exactamente igual que el peso. Es así como se va a dar el equilibrio, ¿no? Entonces vamos a continuación a ver los angulitos, ¿ya? Este angulito que está acá es 60 grados. 60 grados y todo es 60 grados también, ¿no? O sea, 60, 60 y acá 60. Ok, ¿qué más? Este es punto medio, ¿ya? Entonces, si este es punto medio, acá también será punto medio, ¿no? ¿Ya? Entonces, si este es punto medio, siendo el triángulo equilátero, entonces ya puedo decir que este ángulo es de 90 grados. Si este es 90 grados, siendo acá 60, entonces este de acá será 30, ¿no es cierto? Y como todo el triángulo ABC es equilátero, entonces acá también tendrá que ser 30, ¿no? Ya se completó ahí el triángulo equilátero, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer a continuación será hacer que se cumpla la condición de equilibrio. Vale decir que estas tres fuerzas dibujadas en forma consecutiva van a formar una figura cerrada, ¿ya? Pero para que no esfuercen tanto la vista, ¿saben lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es
trazar acá, vamos a sombrear esta figurita. Ahí está, ahí está. ¿Para qué le hemos sombreado? Para que vean ustedes que en uno de los lados de ese triángulo está la reacción. En el otro lado está la tensión. Y cerrando el triángulo estará el peso. Ya, vamos a dibujarlo, ¿ya? Con esa guía vamos a dibujar, ¿ya? Entonces sería más o menos algo así. A ver, atención, atención, atención. Primero, la fuerza de reacción, ¿ya? Entonces acá está R. Se la hemos dibujado esta paralelamente, ¿no? La hemos trazado paralelamente. Ya, a continuación vamos a dibujar a la tensión. Algo así, algo así, algo así. Ya, acá que hemos dibujado, acá hemos dibujado a la tensión. ¿Ya? Y cerrando la figura, cerrando el triángulo, estaría la... Ya, ¿cuánto vale el peso? El peso de la barra es igual a 100. ¿Ya? Y hacemos la proporcionalidad entre los lados ya conocida, ¿no? Por ejemplo, frente a 30 grados está el cateto de menor longitud. El otro cateto es el cateto menor multiplicado por la raíz de 3. Y en la hipotenusa se encuentra el doble del cateto de menor longitud. Entonces, de acá, nosotros podríamos decir que K es igual a 50. Y si K es igual a 50, entonces ya tenemos la solución del problema, pues. ¿Qué cosa me pedían en el problema? La tensión. ¿La tensión cuánto vale? 50. ¿50 qué? Newtons. Y no hemos tenido que recurrir a la condición de equilibrio que dice que la suma de momentos es igual a cero, porque ese es un poco más complicado, ¿no? Y más aún todavía en este caso. Sí, es más complicado, ¿no? Entonces, esa fue la presentación de la resolución de este problema aprovechando la condición de equilibrio de un punto material, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver cómo es que se resuelven los problemas cuando ya hay dimensiones, longitudes, ¿no? Momentos, giros, torques. Bien, a continuación vamos a resolver el problema número 5 que ya está referido al equilibrio de un cuerpo rígido. Vale decir, aquí vamos a tener que considerar las dimensiones del cuerpo que está participando, ¿no? Entonces, para empezar ese tema y recordar lo que significa el momento de una fuerza, tenemos esta figurita en la cual vamos a preguntar, qué cosa quiere hacer el operario, el trabajador, con lo que lleva dentro de la carretilla? Vaciarlo. Y si lo quiere vaciar, entonces necesariamente, ¿qué cosa va a tener que hacer? Va a tener que producir una rotación, vale decir, un giro. Eso en física se le llama momento, momento de una fuerza, que no es otra cosa que un giro, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el giro es de sentido antihorario. Le ponemos un signo positivo porque así lo vamos a caracterizar a ese tipo de giro, ¿no? A ese tipo de rotación. Vale decir, el que va en contra del movimiento de la manecilla de un reloj, le vamos a llamar antihorario y lo vamos a señalar, lo vamos a grabar con un signo positivo, ¿no? Ya, ese giro se está produciendo alrededor de un punto, ¿no es cierto? Se supone que nosotros tenemos aquí la superficie tierra, ¿no? Y la persona, el operario, va a realizar un esfuerzo, va a aplicar una fuerza, ¿no? Entonces acá tenemos el otro elemento que es fuerza, ¿no? Sin el uso de la fuerza va a ser imposible producir dicha rotación, ¿no? Pero además tenemos también otro elemento muy importante que aquí lo vamos a graficar así, que viene a ser la línea de acción de la fuerza. Vale decir, aquí hay una distancia, ¿no? Que la vamos a presentar así mediante este vector, ¿no? Entonces aquí el siguiente elemento sería distancia. Aunque vamos a ver que eso va a ser mejor caracterizado con una longitud de brazo de palanca que vamos a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser guardar esa figurita por un lado, ¿ya? Mientras nosotros hablamos del siguiente detalle. ¿Qué cosa es el momento de una fuerza?
como ya lo habíamos dicho, el momento de una fuerza caracterizado, representado por la letra M mayúscula, se va a caracterizar por la magnitud de la fuerza y la magnitud de una distancia, ¿ya? Entonces, fuerza y distancia, vale decir, la fuerza, el momento de la fuerza depende de la fuerza, pero también depende de la distancia. Pero ojo que esa distancia siempre tiene que ser una perpendicular, ¿ya? Entonces, aquí vamos a, desde el centro de giros hasta donde está aplicándose la fuerza, ¿no? Esa vendría a ser la letra D que nosotros hemos colocado ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos a la distancia. Pero no tengo una cosa, ¿no? Un pequeño detalle, que la distancia y la fuerza aparecen en forma perpendicular. Por esa razón acá aparece simplemente fuerza por distancia. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer acá en el problema, ¿ya? Por si acaso, para que no se vayan confundiendo, ¿ya? Ya, antes de borrar esta figurita, quisiera mostrarles esta otra. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, mientras esto lo ponemos un poquito más arriba, esta última la encajamos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ajá, muy bien. Mientras acá la rotación producida es de sentido antihorario, ¿no? Y por esa razón le podríamos colocar un signo positivo al momento, ¿ya? Aquí la rotación ya no es de sentido antihorario, sino es de sentido horario, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendríamos que poner acá es, delante es un signo negativo, ¿no? También tenemos acá la fuerza y tenemos también la distancia, ¿no? Que podríamos graficar así de esa manera, ¿no? La longitud de brazo de palanca o simplemente la distancia de minúscula como está justamente en la expresión matemática que hemos puesto por acá, ¿no? Entonces, resumiendo, para determinar el momento de una fuerza hay que multiplicar fuerza y distancia, pero teniendo cuidado de que la fuerza y la distancia deben estar formando un ángulo de 90 grados. Ya vamos a ver a continuación, más adelante, cómo se hace cuando no está cumpliendo ese requisito, ¿no? Entonces y a continuación vamos a ver otra proyección, o sea, otra forma de ver lo mismo que hemos estado mostrando, ¿no? O sea, ahora esta llave que aparecía aquí en el plano vertical, ahora lo hemos puesto sobre el plano horizontal, para que ustedes vean qué cosa, que el momento de una fuerza tiene una representación vectorial, ¿ya? Y esa representación vectorial, como estamos viendo, ¿no? Sería un vector perpendicular al plano de rotación, o sea, al plano donde se está produciendo la rotación, el giro, ¿no es cierto? Y nuevamente, fuerza y distancia tienen que ser perpendiculares para que se puedan multiplicar, ¿no es cierto? En este caso, el momento también que se ha producido, estamos viendo que es de sentido antihorario, entonces momento positivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos ese detalle muy importante, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar de que el momento entonces puede ser positivo o negativo, según sea el tipo de giro producido. Por ejemplo, acá en este caso se ha producido un giro de sentido horario, ¿no? Entonces vamos a caracterizarlo con un signo negativo, ¿no? A ver si lo ponemos de rojito para que se vea. Momento negativo, ¿no? En cambio aquí el momento es de sentido contrario, o sea, al revés. Entonces, si uno es negativo, el otro es positivo, ¿no? Entonces así tenemos el momento de una fuerza. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no es cierto? Ya. Pero hay un caso donde no es ni positivo ni negativo. Cuando el momento es nulo. El momento es nulo, o sea, no produce rotación, cuando la línea de acción, de la fuerza pasa por encima del centro de giros. Vale decir, si el centro de giros es este, y la línea de acción de la fuerza está pasando por el centro de giros, entonces el momento producido es cero, o sea, no produce giro, como en este caso que sí está produciendo una rotación de sentido horario, ¿no? Pero aquí no se va a producir rotación de sentido horario ni de sentido antihorario, ¿no? Eso es lo que hay que recordar, ¿no? Y finalmente, lo que tenemos que decir para poder resolver los problemas. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse? Que la suma de los momentos tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, esa es una condición que vamos a utilizar para resolver el problema que tenemos aquí a continuación, ¿no es cierto? Entonces vamos a
vamos a copiar esta figurita, ¿ya? Delicadamente, para que el programa no se moleste, ¿no? Y lo vamos a colocar por acá, ¿ya? Ahí nomás. Un poquito más extenso para que se pueda ver bien los detalles, ¿ya? Especialmente las distancias, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? Ya. Ok. Ya. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo clásico, lo fundamental. Graficar las fuerzas que están participando en ese sistema, ¿no? Una de esas fuerzas definitivamente sería el peso de la esfera C y el otro sería el peso de la esfera D, ¿no? Ambos pesos están señalados en el enunciado del problema que dice que en la figura se muestran dos esferas, una que pesa 400 y la otra que pesa 200. Entonces vamos a anotar una que pesa 400 y la otra que pesa 200. Profesor, ¿puedo yo asumir que acá es 200 y acá es 400? No, porque debes asumir que la esfera C es la que pesa 400 y es la que justamente se está indicando acá. Ya, así como tenemos las fuerzas apoyadas o aplicadas sobre la barra, que en este caso me están diciendo que no hay que considerar su peso, también vamos a considerar las reacciones, ¿no? Se supone que para que se sostenga la barra tiene que haber dos reacciones, ¿no? Aquí en este caso me están diciendo que la reacción en el extremo B es la mitad de la reacción en el extremo A, o sea, aquí vamos a colocar una fuerza más pequeña, ¿ya? Entonces, para graficar eso que me están indicando, que una es la mitad de la otra, le ponemos así, ¿no? Y a simple vista podemos deducir que F vale 200, ¿no es cierto? Ya, pero por si acaso, como dice acá, una de las condiciones que debe cumplirse para que haya equilibrio es que la suma de fuerzas sea igual a cero, ¿no? Entonces anotamos acá, suma de fuerzas igual a cero, considerando positivas aquellas que apuntan hacia arriba y negativas aquellas que apuntan hacia abajo. Y entonces así quedaría, por ejemplo, 2F con signo positivo delante, F con signo positivo delante. O sea, ambas fuerzas con signo positivo porque están apuntando hacia arriba. Y las que están apuntando hacia abajo serían los pesos, ¿no? Entonces tendríamos menos 400, menos 200, y esta suma de fuerzas me tiene que dar cero, ¿no? De aquí resulta que 3 veces la fuerza F es igual a 600, de donde resulta finalmente que F es igual a 200, ¿no? Obviamente 200 metros, ya no vamos a poner la unidad para no complicar esto de letras, ¿no? De gráficas. Entonces, la segunda condición que debe cumplir este sistema para que se encuentre en equilibrio es que la suma de momentos sea igual a cero, ¿no? Considerando, por supuesto, signo de sentido horario negativo y signo de sentido antihorario positivo, ¿no? Y entonces vamos a ver con los momentos, ¿no es cierto? A ver, empezamos con el primer momento. ¿Cuál sería el primer momento? A ver, podríamos considerar el primer momento. El primer momento podría ser el momento de esa fuerza con respecto al punto A, considerando que el punto A es el centro de giros. Si el punto es el centro de giros, ¿ya? Así lo vamos a anotar, centro de giros o centro de momentos, entonces la primera fuerza 2F no estaría produciendo momentos. Su momento sería igual a cero, como lo estuvimos mostrando hace un rato en un caso anterior, ¿no? Entonces, el primer momento sería el momento del peso de la esfera C. Ese momento va a ser de sentido horario, ¿ya? Y se va a determinar multiplicando el valor de la fuerza por su distancia. Esta distancia sería, el total menos esto sería 0,9, 0,9 menos X. A ver, sumemos la distancia para comprobar que me va a dar la longitud total de la barra que me dicen acá que es 1,2 metros, ¿no? 0,9 más 0,3, 1,2. Menos X más X, 0. O sea, la suma de los tres segmentos de las tres distancias me está dando exactamente 1,2 metros, ¿no? Entonces, este peso de 400 hay que multiplicarlo por esta distancia, porque este sería su brazo de palanca. Entonces ponemos acá 0,9 menos X, ¿no? También con signo negativo tendríamos que poner el momento de la otra fuerza, del otro peso, 200, ¿no? Multiplicando su distancia, que ahora sería la suma de estas dos distancias, ¿no? O sea, sería 1,2 menos X, ¿no? Y con signo positivo tendríamos el momento de la fuerza F, que ya podríamos poner que es 200, ¿no? Por su distancia que vendría a ser
la longitud de toda la barra, ¿no? Su brazo de palanca, 1,2. Ya, y esta suma de momentos vamos a tener que ponerla igual a cero, ¿no? Y para hacer una simplificación, dividimos primero todo entre 100. Entre 100, entonces se cancela algo cero. Esto también lo estamos dividiendo entre 100, ¿no? Y por supuesto siempre nos está quedando cero. Ahora, pero podríamos hacer más. Sacamos mitad, ¿no? Acá me estaría quedando 1 y aquí me estaría quedando 2. Entonces, ¿qué cosa es lo que está resultando en buena cuenta? Sería, a ver, menos 2 por 0,9 me estaría dando menos 1,8, ¿ya? Menos 2 por menos x me estaría dando más 2x. Ahora, menos 1 por 1,2 me daría menos 1,2. Menos por menos, más x, ¿no? Más, aquí sería 1,2 simplemente, 1,2, y esto me daría 0, ¿no? Entonces ya podríamos ahí, a ver, acá sería 2x más x me daría 3x. La cantidad negativa la pasamos al otro lado. Creo que acá se puede ver que esta cantidad con esta de acá me da 0. Y entonces habría que simplemente pasar el 1,8 negativo al otro lado para que sea positivo. Y finalmente ya tendríamos ahí la respuesta del problema. 0,6 metros vendría a ser la distancia X, ¿no? Yo siempre digo, hay que ver cómo tendríamos que hacer para que encontremos la solución de este problema a simple vista. Buena pregunta. Para el razonamiento. Todos los problemas se pueden resolver a simple vista, ¿no? A eso, cariñosamente, mis colegas le han puesto el nombre de el método Guarancar. Con mucho cariño, un saludo les mando a todos los profesores de física de mi país, ¿no? Con algunos me peleo porque siempre es bueno eh, intercambiar opiniones, ¿no? Y a veces no estamos de acuerdo en el mismo modo de pensar. Bien. Bien, a continuación vamos a resolver el problema número 6, también referido al caso del equilibrio de un cuerpo rígido, ¿no? Para ello, lo primero que tendremos que hacer es graficar las fuerzas que están participando sobre el sistema, ¿no? Y esto más o menos sería así, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿ya? Bien. Empezamos con el peso del bloque, ¿no? Acá me dicen en el sistema mostrado en la figura, se tiene una barra homogénea de peso 100 newtons en contacto con superficie sin fricción. La barra está unida a un extremo, en su extremo inferior a un resorte horizontal de constante elástica conocida y en su extremo superior a una cuerda ideal que suspende un bloque de peso de doble 40 newtons, ¿no? Si el sistema se mantiene en equilibrio, ¿cuál es la deformación del resorte? Bien, aquí vamos a tener que aplicar la ley de Hooke, ¿no? Pero empecemos con el gráfico de fuerzas. Ya, entonces, esto más o menos sería así. A ver, lo estiramos un poquito porque sospecho que no va a faltar espacio. Ya, hasta ahí. Bien, entonces empezamos. Empezamos con el bloque que se encuentra suspendido, ¿no es cierto? El peso W, por lado del problema, es igual a 40 newtons, ¿no? Entonces este peso vale 40. Ya, listo. ¿Qué más? Tenemos también la tensión del cable, ¿no? La tensión del cable obviamente también tiene que ser 40. Ya no le vamos a poner T para no complicar esto, llenarlo de incógnitas, ¿no? Ya, esa tensión, aquí hay que hacer esa aclaración, ¿no es cierto? Se va a transmitir a lo largo de la cuerda, ¿no? Vale decir, aquí también encontraríamos la misma tensión, ¿no? Y por acá también la misma tensión. Ya estoy escuchando las preguntas de nuestros alumnos, ¿no? Me dicen, profesor, ¿por qué la tensión tiene que ser la misma? Ya, aquí lo vamos a anotar. ¿Ya? Y aquí sacamos justamente del sombrero, como lo hace un buen mago, esto, ¿no? Las poleas pueden ser fijas o pueden ser móviles, ¿no es cierto?
Ya, en el caso de la polea fija, tenemos acá que poner la línea de referencia donde está sostenida la polea, ¿no es cierto? Por eso se le llama polea fija, ¿no? Porque su centro no se mueve, ¿no? Siempre está en la misma posición. Lo único que va a caracterizar a esta polea es de que va a poder girar, ¿no es cierto? Según sean las fuerzas que están actuando en sus extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá vamos a graficar a una fuerza que se le llama R y aquí a otra fuerza que se llama P. Definitivamente, la fuerza R vendría a representar el peso que se tiene que sostener o levantar, y la fuerza P vendría a ser la fuerza que actúa sobre la cuerda con el propósito de levantar el peso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué estas dos fuerzas tienen que ser iguales? Y entonces aquí vamos a graficar mediante puntitos estas dos distancias. Estas dos distancias vendrían a ser los radios de la polea, ¿no? Y entonces tomando momentos con respecto a este punto, estas dos distancias, si estas dos distancias son iguales, entonces las dos fuerzas tienen que ser necesariamente iguales, ¿no? Entonces, en una polea fija, como esta, por ejemplo, y esta otra son poleas fijas, las fuerzas en los extremos de la cuerda tendrían que ser iguales. O sea, si aquí hay una fuerza de 40, acá tiene que haber una fuerza de 40, ¿no? Lo mismo para la otra polea, ¿no? En el caso de la polea móvil ya es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma fuerza que tenemos acá, la tenemos aquí al otro lado, vale decir, esta fuerza también es de la misma magnitud que la que aparece en el otro lado, y entre las dos estarían sosteniendo a la carga, ¿no? Que en este caso eh, tendría que sumada las dos fuerzas P equilibrar la carga, ¿no? De donde entonces va a resultar de que P va a ser exactamente la mitad de R, ¿ya? O sea, si el peso que se sostiene es 20, entonces la fuerza en la cuerda debe ser simplemente 10, ¿no? Esa es la ventaja mecánica que nos ofrece una polea móvil, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner a un ladito, ¿ya? Mientras continuamos con nuestro problema, ¿no? Ya. ¿Qué otra fuerza más estaría actuando en este caso, en este problema? Bueno, también tendríamos que graficar el peso de la barra. ¿Cuál es el peso de la barra? El peso de la barra, a partir del centro de gravedad, una fuerza hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto pesa la barra? La barra me dice que pesa 100. Entonces 100 es el peso de la barra, ¿ya? ¿Qué más? También tendríamos que graficar la reacción normal, ¿no? Porque la barra se está apoyando en la pared y en el piso. Entonces, sobre la pared habría una fuerza de reacción normal, ¿no? ¿Ya? Ahí nomás la vamos a dejar, después le vamos a poner su valor. Y el piso también estaría reaccionando de una fuerza hacia arriba, que ya podríamos decir que es 60, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta vale 40, esta tiene que ser 60 para que entre las dos equilibren al peso total, que es 100. Entonces esa fuerza es igual a 60. 60 más 40, 100. 100 hacia arriba con 100 hacia abajo, hay equilibrio, ¿no? Y finalmente tendríamos que dibujar la fuerza del resorte. ¿Qué le están haciendo al resorte? Lo están aplastando. Y si lo están aplastando, entonces el resorte tiene que defenderse mediante una fuerza que se llama fuerza de restauradora, cuyo valor se expresa en el producto de la constante de elasticidad o rigidez del resorte multiplicado por la deformación, que en este caso es la incógnita del problema, ¿no? Y si esta fuerza tiene esa magnitud, ese valor, entonces aquí también vamos a tener que poner la otra igual. ¿Por qué igual? Porque hay equilibrio, o sea, igualdad de fuerzas, ¿no es cierto? Y por si acaso vamos a hacer una referencia a esto de la fuerza del resorte, ¿no? Entonces lo vamos a ver a través de esta gráfica. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es un resorte que está sin deformar, no está deformado, ni estirado ni comprimido, ¿no?
Ya, pero en este caso sí ya tenemos el resorte estirado, o sea, hay una fuerza externa, ¿no? Que alguien le está aplicando, vamos a suponer que esto es así, ¿no? Que está sosteniendo el bloque, lo ha alejado de la posición de equilibrio y entonces se ha producido esta deformación o esta elongación o este desplazamiento de X y el resorte ¿qué hace? Reacciona con una fuerza contraria, ¿no? Para que se pueda ver mejor, lo vamos a dibujar más grandecito. Ahí está, ¿no es cierto? Esa es la fuerza restauradora del resorte, la fuerza que el resorte estaría generando para restaurar la posición que inicialmente tenía, ¿no? Bien, y en el otro caso, ¿qué está haciéndose? Algo parecido, ¿no? O sea, acá lo que se está haciendo es aplastar el resorte, o mejor dicho, sacar al cuerpo de la posición de equilibrio y llevándolo hacia atrás, ¿no? Ahí hay una deformación, o sea, antes estaba aquí, la posición de equilibrio ahora está más atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? Se está comprimiendo el resorte. Entonces, ¿qué tiene que hacer el resorte? El resorte tiene que defenderse, pues, ¿no? ¿Cómo se defiende a alguien que lo está aplastando? Con una fuerza contraria, ¿no? Entonces, acá aparece de color azul, ¿no? Pero ahí la estamos representando de mejor manera, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿y cómo se determina esa fuerza? Mediante el producto K por X, ¿no? Ya, entonces así tenemos este caso que lo vamos a dejar a un lado, ¿ya? Para continuar con la solución del problema que tenemos acá. Ya. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, de hecho vamos a tener que aplicar la condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué dice la condición de equilibrio? La condición de equilibrio dice que la suma de los momentos debe ser igual a cero. ¿Por qué solamente la condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio? Porque ya hemos visto la primera. Por ejemplo, esta fuerza igual que esta otra. Ya hemos dicho que son iguales, ¿no? Esta de acá, de 40 con esta de 60 me da 100. Menos 100 también me da 0. O sea, la suma de fuerzas es igual a 0 ya. De acuerdo a lo que hemos mostrado, ¿no? Ahora, dentro de lo que significa la suma de momentos, el momento de sentido horario es negativo y el momento de sentido horario, perdón, al revés, antihorario positivo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, a ver, necesitamos ahora las distancias, ¿no? Y para eso justamente tenemos esta otra figurita, ¿no? ¿Qué cosa me dice esta figurita? Que la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares, ¿no? ¿Ya? Ojo con eso, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí. Estamos aplicando esto de acá. Esta es la condición de equilibrio. O sea, para que haya equilibrio necesariamente se tienen que cumplir estas dos condiciones. Suma de fuerzas igual a cero y suma de momentos igual a cero. Ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a elegir como centro de giros el punto donde concurre el mayor número de fuerzas. O el punto por donde concurren las líneas de acción del mayor número de fuerzas. Podría ser el extremo izquierdo o el extremo derecho. Cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, el extremo superior. Entonces vamos a decir, con respecto a este punto, que vamos a llamarle B, suponiendo que A es abajo, entonces el centro de giros va a ser el punto B, ¿ya? Y la suma de momentos con respecto a este punto. Y para que eso se cumpla, necesitamos las distancias, ¿no? Y entonces vamos a ponerle acá a la barra una distancia conveniente. ¿Cuál sería esa distancia conveniente? A ver, se me ocurre 5A. La otra mitad, 5 veces A. Profesor, ¿qué cosa es A? Una distancia cualquiera. Imagínate el número que tú quieras. Ya, ahora, en todo el triángulo, entonces, si la hipotenusa es 10 veces A, entonces acá sería la base, acá sería 3 veces A, acá sería 3 veces A. Más bien, lo que está al frente, 53 grados, sería 4 veces A, ¿no? O mejor dicho, 8 veces A. Vale decir, estamos hablando del triángulo
de 37 y 53. Este es 37, este es 53 y los lados tienen que estar en la proporción de 3, 4 y 5, ¿no? O sea, 6 acá, 8 acá y la hipotenusa 10. O sea, los lados duplicados. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los signos de rotación? Bueno, la que estarían produciendo rotación de sentido antihorario serían el peso de 100 y la fuerza de resorte. Ambos estarían produciendo rotación de sentido antihorario, ¿ya? Y de rotación de sentido horario sería la fuerza de 60, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo nos sale la ecuación de equilibrio. Entonces la primera sería, el primer momento sería positivo. El momento positivo sería el momento de la fuerza elástica, ¿no? Vamos a ponerlo con azul. Ya, el momento de la fuerza elástica sería positivo. K por X. ¿Ya? Y esto tendríamos que multiplicarlo por su distancia. Su distancia tiene que ser perpendicular. Si la fuerza es horizontal, su distancia sería 8 veces A. Perpendicular, ¿no? Una vertical y la otra horizontal. Ya, esa rotación fue de sentido antihorario, ¿no? Ahora, de sentido, de sentido antihorario también sería el momento de esta fuerza, ¿no? Que vale 100, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, una línea que pasa por ahí para que se vea vamos a ponerla de rojo mejor. No se puede, no se puede. Más o menos algo así, ¿no? Ahí está. Y entonces acá se tiene que ver, estamos hablando de la distancia para esta fuerza, ¿no? Su distancia perpendicular, como ya lo hemos visto, tendría que ser esto de acá, ¿no? 3 veces A. Entonces sería la fuerza, o sea, el peso de la barra, que es 100, estaría multiplicado por su distancia perpendicular, que sería 3 veces A. ¿Ya? Y con signo negativo, la fuerza que produce rotación de sentido horario. ¿Cuál sería la que produce rotación de sentido horario? Sería esta de acá, ¿no es cierto? La fuerza de 60. Entonces sería 60 por su distancia perpendicular. ¿Cuál sería la distancia perpendicular? Bueno, si hacemos lo mismo que hace un rato hicimos, acá la vertical estaría pasando por ahí, ¿no? Y su distancia vendría a ser esto de acá, ¿no? Y de hecho tendría que ser 3A más 3A sería 6 veces A, ¿no? Entonces sería 6 veces A. Y esta suma de momentos me daría 0. Entonces pasamos la distancia negativa y acá nos queda la negativa, o sea, pasamos todo lo que está conocido, ¿no es cierto? Pero antes podríamos simplificar acá dividiendo toda la ecuación entre A, ¿no es cierto? Acá también esto lo dividimos entre A y me sale 0 siempre, ¿no? Ya, ¿qué más podríamos hacer? Eh, sacarle mitad, sacarle mitad. Ya, si le sacamos mitad me queda 4K y acá me quedaría 50. Si le sacamos mitad acá me quedaría 30, ¿no? Ya, podríamos sacar mitad también. Ya, me lo dejamos ahí. Ya, entonces pasamos todo lo que está conocido al otro lado. Entonces acá sería 4 veces K por X. Ya sabemos cuánto vale K también. Ya, y al otro lado vamos a colocar las cantidades, los números conocidos. Sería acá 30 por 6, 180, ¿no? Ya, y esto que aparece positivo al otro lado se mostraría negativo, 150. Ya, ¿qué me está resultando? Me está resultando 4 veces el valor de K. El valor de K es una constante conocida que es 100, ¿ya? Entonces sería 4 veces Kx igual 180 menos 150 me daría 30, ¿no? Entonces acá podemos hacer una simplificación, ¿no? Y nos estaría quedando x igual a 3 sobre 40. 0,75, no, 75 así, ¿no? Entonces, esto expresado en metros, ¿no? Pero como las alternativas no muestran las respuestas en centímetros, diríamos que esto es 7,5 centímetros, ¿no? Esa sería la solución de ese problema y la alternativa que estaría indicando la respuesta sería alternativa D, ¿no? Esa sería la solución de ese problema. Espero que les haya gustado, espero que lo estén entendiendo también, ¿no? Bien, bien chicos, hemos llegado al problema número 7, que me parece que es la parte final de
tanda de problemas referidos al equilibrio de un cuerpo rígido, ¿no? Bien, nos chocamos con ese problemita que me parece que tiene, es muy interesante. Me parece haberlo visto en los problemas de Olimpiadas rusas. Claro, en una expresión mucho más sencilla, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser interesante, ¿no? Así que empecemos de una vez con el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar las fuerzas que están participando, y entre las fuerzas que estarían participando tendríamos en primer lugar pues el peso, ¿no? Entonces desde el centro vamos a trazar un vector dirigido hacia abajo verticalmente, ¿no? Este está representando al peso, ¿ya? ¿Qué más tendríamos? Hacia arriba, la reacción normal del plano, ¿ya? Algo más o menos así, ¿no? A ver, de nuevo. Ahí está. De hecho, esta reacción normal del plano tendrá que ser en magnitud igual que el peso, ¿no? Obedeciendo a la primera condición de equilibrio, suma de fuerzas igual a cero, ¿no? Ya. ¿Qué más? Tenemos que ahí también graficar de mejor manera la fuerza F del bloque, a eso nos referimos, ¿no? O sea, si trazamos una línea vertical por acá, esa línea vertical exactamente estaría dividiendo al bloque en dos partes iguales. O sea, quiero decir que acá tendríamos una distancia de medios, lo mismo que acá, ¿no? Ya. Y la incógnita del problema es la distancia X, ¿no? ¿Qué otra fuerza nos estaría faltando? Muy bien, la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces primero lo vamos a dibujar y luego hacemos una mención. Ya, ahí tendría que estar actuando la fuerza de rozamiento. ¿Ya? A esta fuerza de rozamiento se le tiene que llamar fuerza estática y con su valor máximo, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Porque justamente también el problema está diciendo que el bloque está a punto de volcar, ¿no? Pero estaría en el límite en que está a punto de volcar y también a punto de deslizarse, ¿no? De las dos. Ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Bien, empecemos con esto de la fuerza de rozamiento, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en un caso, un problema anterior que habíamos visto. Habíamos hecho una mención respecto de esto, ¿no? Primero, que en virtud de las imperfecciones que hay entre estos dos cuerpos, vamos a llamarle A al que está apoyado y B el que sirve de apoyo, ¿no es cierto? Entonces A sobre B. ¿Qué cosa podemos ver? Imperfecciones, ¿no? Claro, son a nivel micro, ¿no? Pero que van a generar justamente una obstaculización, ¿no? Del movimiento cuando nosotros tentemos deslizar al bloque, ¿no? Si le aplicamos una fuerza, por ejemplo, hacia la derecha, esa fuerza, lamentablemente, no siempre va a producir movimiento, ¿no? Alguna vez nos ha pasado. Por ejemplo, estamos tratando de llevar hacia adelante un frigider que está cargado de alimentos o un librero que está cargado de libros. No se desliza, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se desliza? Porque hay una fuerza contraria al deslizamiento. ¿Cómo se llama esa fuerza contraria al deslizamiento? Fuerza estática, ¿no? Porque aún no hay movimiento. Y esta estaría alcanzando su valor máximo cuando el bloque está a punto de deslizarse, ¿no? Y se podría determinar su valor en el producto del coeficiente estático de fricción multiplicado por la normal, ¿no? ¿Cómo se determina este coeficiente estático de fricción? Bueno, depende eso de las superficies que tenemos en contacto, ¿no? Por ejemplo, si es acero sobre madera, hay un coeficiente de fricción. Si es acero sobre vidrio, hay otro coeficiente de fricción, ¿no? Bien, eso es lo que queríamos mencionar en relación a esto, ¿no? A ver, lo ponemos por acá para que no nos ocupe mucho espacio y tengamos esa parte libre para poder utilizarla, ¿no? Bien, ¿qué cosa es lo que tenemos que decir acá? Acá tenemos que decir dos cosas, ¿no? Que esa fuerza F debe coincidir en valor con la fuerza estática de fricción, ¿no? Pero antes vamos a decir que esa fuerza estática de fricción, por tener su valor máximo, se va a poder determinar en el producto de
el coeficiente de fricción por el valor. Dicho sea de paso, el coeficiente de fricción es justamente el dato del problema, ¿no? Ya, pero además tendríamos que decir que esa fuerza F que hemos graficado por acá es igual en magnitud a esta, ¿no? Vale decir que tendríamos que decir que acá también se cumple que será igual al producto del coeficiente de fricción por la normal, ¿no? O sea, hay una igualdad de fuerza. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo uso de la primera condición de equilibrio, que dice que la suma de fuerzas debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, esta fuerza horizontal dirigida hacia la derecha debe tener la misma magnitud que esta fuerza horizontal dirigida hacia la izquierda, ¿no? O sea, la suma, si ambas son iguales y llevan signos contrarios, la suma me da cero, ¿no? Lo mismo con las fuerzas verticales, ¿no? Entonces, hasta ahí ya hemos cumplido, habríamos cumplido con este principal precepto, ¿no? Que nos está hablando de las condiciones de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, suma de fuerzas igual a cero, correcto. Ahora tenemos que hacer que se cumpla también la suma de momentos igual a cero. Entonces, el siguiente paso sería hacer que la suma de momentos sea igual a cero, ¿ya? Para eso tendremos que elegir un centro de giros, que en este caso vendría a ser, por razones obvias, el punto sobre el cual estaría por producirse la volcadura, ¿no? Horario negativo, antihorario positivo, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las fuerzas que no estarían produciendo rotación ni en sentido horario ni en sentido antihorario? Sería la fuerza de fricción y la reacción normal. Solamente quedarían estas dos fuerzas, ¿no? Y para eso nosotros necesitamos la distancia perpendicular, ¿no? Por ejemplo, desde el, desde el punto A podríamos trazar una perpendicular hacia la línea de acción de la fuerza, ¿no? Y esa vendría a ser la distancia, ¿no? Que en este caso la podríamos señalar que es X, ¿no? Y para el peso tenemos esta de acá, ¿no es cierto? Porque la distancia perpendicular sería esta de acá. Y como estamos viendo esa distancia, nosotros aquí es la mitad de la distancia D. Entonces ya estamos listos para tomar momentos, ¿no? En primer lugar, el peso estaría produciendo una rotación de sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces el momento producido por el peso sería positivo. En cambio, la fuerza F estaría produciendo una rotación de sentido contrario, ¿no? O sea, de sentido horario. Entonces, en esa guisa, como se dice, vamos a encontrar que la suma de momentos va a ser igual a cero. Entonces empezamos con el momento del peso. Y el momento del peso es positivo. Entonces sería más la magnitud del peso por su distancia perpendicular al centro de giro, que sería d medios. ¿Ya? Y el momento negativo sería el momento que produce la fuerza F, ¿no? La fuerza F. Y su distancia, como estamos viendo en la figura, es X, incógnita del problema. Entonces hacemos nuestra posición de términos. Antes, en lugar del peso podemos colocar el valor de la normal, ¿ya? Esto multiplicado por un medio, porque la distancia D me dicen que es un medio, o sea, esta distancia D, acá está, es un medio, ¿no? Y esto igual a F multiplicado por X, pero en lugar de F, ¿qué podemos poner? Podemos poner el coeficiente de fricción multiplicándose con la normal. Y esto a su vez estaría multiplicándose con la distancia X, ¿no? Ya estamos viendo ahí que la normal se puede simplificar, ¿no es cierto? Y nos hemos olvidado de colocar el coeficiente de fricción. Bueno, pero no importa. Como el coeficiente de fricción me dicen que es igual a un medio, entonces también lo podríamos simplificar con este un medio, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué cosa nos habría quedado? No nos ha quedado nada. Sí, nos ha quedado uno, ¿no? Y esa sería justamente la respuesta del problema clave B, ¿no? Un comentario final. Este problema, a pesar que tiene algunas características interesantes, diríamos, o de cierto grado de dificultad, se puede resolver a simple vista. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental. Porque si nosotros aplicamos esta fuerza debajo del centro de gravedad, vamos a hacer, si la fuerza está aplicada debajo del centro de gravedad, esa fuerza F no va a producir volcadura. Y eso lo sabemos por experiencia propia, ¿no? Ahora, si fuera al revés, o sea, si esa fuerza la estuviéramos aplicando por encima del punto medio, entonces ahora sí
se va a producir la volcadura, pero sin deslizamiento. Vuelvo a repetir, cuando la fuerza se aplica debajo, se produce solamente deslizamiento, pero cuando se aplica por encima del punto medio, o sea, de la mitad, produce volcadura, sin deslizamiento. Entonces, cuando lo aplicamos en el centro, justamente en la parte media, porque eso es lo que nos ha salido como respuesta, que X vale 1, entonces garantizamos que el bloque no desliza y no vuelca, ¿no? Entonces acá nosotros tendríamos como respuesta justamente esa, ¿no? Que X es igual a 1 metro, la mitad de lo que vendría a ser la altura de todo el bloque pesado que tenemos en el problema, ¿no? Bien, espero que les haya gustado esta presentación, que les sea de gran utilidad y prometemos todas las semanas hacer estos videos. No se olviden de suscribirse a mi canal y de dar like a este video y compartirlo en las redes sociales, ¿ya? Nos vemos.